Hola, bienvenidos a nuestro espacio de el repaso de la lección de esta semana. Una vez más tenemos la oportunidad de encontrarnos para poder recordar las grandes promesas de nuestro Dios, recordar su gran amor y estudiar la maravillosa historia que nos ha dejado como guía para que podamos entender su palabra. Nos sentimos felices de que nos vas a acompañar en esta noche en la lección número 4. Y hoy me siento feliz también porque me encuentro acompañada de dos caballeros, pues, que nos estarán acompañando en la lección de esta semana. Así que estoy segura de que puedes tener allí en casita tu Biblia, tus apuntes, tus folletos, ir subrayando todo lo que te parece interesante, y así el sábado en la iglesia podamos compartir este mensaje de esperanza. Así que te invito también a que puedas compartir esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos, con las personas más cercanas que tienes, y que muchas personas también puedan disfrutar del mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros en esta semana. Bienvenido, hermano Elvis. Me siento muy feliz de que una vez más podamos encontrarnos en este espacio. ¿Cómo está? Bueno, feliz, Raquel, de verdad feliz, porque cada vez que nos encontramos acá para estudiar la palabra de Dios, repasar el estudio de la semana, de verdad uno le da una gran emoción, porque son tantas experiencias, ¿verdad?, que uno vive cuando uno estudia, ¿no? Y cuando uno profundiza un poquito en el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, no quiero dejar pasar este momento, ¿verdad?, especial, porque tenemos un invitado de lujo, ¿verdad?, en esta oportunidad. Y bueno, Raquel, ¿qué tal si lo presentamos entonces? ¿Quién es ese? ¿De quién se trata? Que ya lo estamos viendo, ¿no? Pero cuéntanos, Raquel, ¿de quién se trata con la persona con la que estamos nosotros en este momento? Hoy tenemos la oportunidad de tener a César León, amigo de nuestra iglesia, además, más que un invitado especial, es un amigo de nuestra iglesia, de nuestro distrito, muy querido, forma parte de nuestra familia pastoral también. Así que bienvenido, César, un placer tenerte en nuestro equipo nuevamente. Saludos, Raquel, y saludos, Elvis. De verdad, bueno, para mí siempre es un gusto, ¿no? Así como ustedes lo mencionaban, yo me siento entre amigos, yo me siento en mi casa cada vez que tengo la oportunidad, pues, de verles, y siempre gozoso. Y yo pienso que así como yo me siento, deberíamos sentirnos todos en el momento del repaso de la lección. Voy a compartir con mis amigos lo que aprendí, ¿verdad?, de la Biblia. Y eso hace de este espacio algo muy especial. Especial, definitivamente, ¿verdad? Y estoy muy contento, de verdad que yo me siento, miren, tienen idea como lo feliz que me siento hoy, porque estoy compartiendo nada menos que con Raquel, como siempre, ¿verdad?, como de costumbre, cada uno de los repasos que tenemos. Pero hoy en esta oportunidad tengo a mi lado también a César. Recuerden ustedes que César, pues, juntos iniciamos este proyecto hace algún tiempo, ¿verdad? Y para mí siempre es un privilegio, un gusto compartir con César, porque César, yo no sé a ti, pero me vienen muchas cosas a la mente, ¿no?, de tantas cosas que nosotros compartimos, ¿verdad? Y esas llamadas y la forma como preparamos el repaso de la lección, ¿verdad? Muy encantado, muy encantado. Así que bueno, pero vamos entonces a comenzar. ¿Te parece si comenzamos entonces con una oración y le pedimos entonces a César que nos dirija para que podamos tener aquí la dirección del Espíritu Santo? César, por favor. Ok, oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalas, Padre. Gracias por este momento para compartir de tu palabra y para, Señor, repasar el mensaje que tú nos has dado durante esta semana. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hable y quien dirija nuestras mentes, Señor, para poder aprender y repasar, Señor, el tema, la lección que tú nos quieres dejar. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, entonces vamos a iniciar de una vez. Raquel, ¿qué te parece? Vamos entonces a ver qué material tenemos para el día de hoy. Vamos entonces a compartir aquí con todos el material que tenemos, que ha sido preparado, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que nosotros hemos estado viendo ya. Adelante, Raquel. Muy bien, podemos ver acá la primera lámina. Una vez más, pues estaremos estudiando nuestro folleto, cuyos objetivos son profundizar en el conocimiento de nuestros orígenes, conocer más de Jesús como nuestro creador, sustentador y redentor, y aprender a caminar mejor con el Señor de la creación. Estos son los objetivos generales de nuestra lección de este trimestre. Y vamos por la lección número 4, cuyo título es El Diluvio. Dentro de esta lección encontraremos varios temas y estaremos dividiendo la lección en tres partes. La primera es maldad sin frenos, la segunda, Dios de amor
y misericordia, y terminaremos con el tema del Dios del pacto. Estas son las 3 partes de nuestra lección. Y quiero compartir con ustedes esta pregunta que podrán estar respondiendo. ¿Cómo Dios manifestó su amor y misericordia con el diluvio? El diluvio es un hecho, pues, bastante catastrófico, por así decirlo, ¿no? Pero ¿de qué manera Dios manifestó su amor y misericordia a través de este evento? Te invitamos a que puedas responder, puedas compartir con nosotros tus opiniones y puedas también llevar tus apuntes el sábado a la iglesia para poder disfrutar de este material. Sí, así es, Raquel. Así que bueno, ya saben, pueden ustedes contestar allí, pueden poner sus comentarios allí también en el video, lo que estén allí viendo, ustedes también pueden ahí responder esa pregunta que estamos haciendo allí, ¿verdad? Para que quede allí. ¿Cómo es un suceso como este del diluvio, destrucción? ¿Cómo Dios manifiesta esa misericordia allí, verdad? Es como interesante y al final pues estaremos nosotros contestando de una manera a través de todo el estudio esa pregunta que estamos realizando en este momento. Pero César, hemos estado nosotros hablando este trimestre acerca del primer libro de la Biblia, un libro realmente interesante, los inicios, ¿verdad?, de la raza humana, ¿verdad?, que a veces es tan controversial, sobre todo esa primera parte donde dice cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, desde ahí ya es controversial para algunas personas, ¿verdad?, algunas creencias, ¿no? Sin embargo, hemos visto el desarrollo de cómo Dios cosas buenas y vinieron convirtiéndose en cosas malas, ¿no? No precisamente fue porque Dios lo dispuso de esa manera. Pero, ¿qué nos puede decir, César, del estudio de esta semana y cómo puede ir dándole forma ya al autor del material que tenemos, como guía de estudio, de este primer libro de la Biblia? ¿Qué nos puede decir que nos pueda servir como una introducción, una plataforma para que podamos iniciar este estudio? Sí, bueno, a mí la lección, voy a hablar primero del trimestre, a mí me ha parecido súper interesante porque me gusta el enfoque, ¿no? Me gusta el hecho de que el autor está utilizando mucho el tema de las estructuras en la Biblia. Y por lo menos yo esta semana aprendí algo que yo nunca antes había visto, y es la relación entre la creación y el relato de la creación, como está en el Génesis, y también ahora el relato del diluvio, y la relación que tienen entre ellos. Pareciera que fuera casi que la misma historia, o tienen muchos patrones que son semejantes. Y eso fue algo que realmente me llamó poderosamente la atención, pero con un contraste. En el relato de la creación nosotros vemos a Dios como el creador, y este Dios creador en este capítulo que hemos estado estudiando esta semana se ha convertido en un Dios destructor. Y por eso me parece que es súper interesante la analogía que la lección nos presentó. Y yo siento, Elvis, que bueno, vamos a responder muchas preguntas, las que ya ustedes dejaron allá en la pantalla, pero yo anoté aquí varias que yo digo, vamos a intentar responderlas, por lo menos hasta... ¿Por qué? ¿Por qué el Dios creador de repente anda destruyendo cosas? La segunda pregunta es, ¿qué llevó a Dios destruir la tierra? ¿Será que podemos entender eso? La siguiente, ¿cómo es eso que Dios se arrepiente? Dios se arrepintió de crearme, o sea, eso me puede dar a mí problemas existenciales, ¿verdad? Por lo menos yo me lo pregunté durante la semana. ¿Qué me enseña este relato de un Dios destructor sobre su carácter y sobre quién es Él? Eso también yo creo que sería bueno conversarlo. Y al final, ¿qué mensaje deja eso para mi iglesia y para mí personalmente? Así que de eso vamos a estar hablando, Elvis y Raquel. Definitivamente el material promete. Lo que estamos viendo es César, y la forma como hemos hecho esas preguntas, definitivamente el estudio de hoy promete mucho, ¿verdad? Pero tú has hablado algo, César, que me llama mucho la atención y quisiera que resaltáramos en primer lugar. Hablaste de un Dios creador y vemos que nosotros en el Génesis, en ese capítulo 1, Dios describe su obra, en primer lugar la describe como buena, ¿no? Y nosotros ya estudiamos en la primera lección, estudiamos lo que era esa palabra buena, y finaliza ese capítulo 1 con bueno en gran manera. Y vemos nosotros, pues ya conocemos también por el estudio que tuvimos en la lección número 2 lo que pasó, cómo el hombre cayó en pecado y lamentablemente pues el plan original de Dios aparentemente pues se vio frustrado. Y nosotros vemos pues también en las lecciones que hemos estado estudiando cómo Dios tuvo digamos, la sabiduría para dejar todo listo y que las cosas pues comenzaran a encaminarse rumbo hacia donde definitivamente él deseaba que la raza humana estuviera. Sin embargo, vemos nosotros que, digamos, de algo bueno
comienza a manifestarse algo malo, una degradación, se comienza a ver una degradación humana. Y entonces me llama mucho la atención porque ¿qué pasa con el hombre después que el hombre ha caído en pecado? ¿Qué pasa con ese ser humano en el tiempo y hasta dónde pudo haber llegado el ser humano en esa degradación que tuvo? ¿Qué nos puede decir sobre eso, César? Yo veo varias cosas y yo aquí quisiera quizás no dar simplemente mis ideas, sino quisiera ir al texto, ¿verdad? Para ir viendo algunas pistas. Y ahorita yo quisiera que nos fuéramos a Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 2 y 5 por el momento, ¿está bien? Que yo creo que nos da como una especie de pista. Génesis, capítulo 6, versículo 2. Ahí ya nosotros tenemos como contexto, ¿verdad? Lo que pasó con la descendencia de Caín y todo lo que estudiamos ya la semana pasada. Y después viene esto que estamos estudiando y dice el Génesis 6:2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿verdad? Y bueno, eso aparentemente no le gustó mucho a Dios. Y luego dice en el versículo 5, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces ahí vemos quizás una de las preguntas que hacíamos, el por qué Dios tuvo que destruir la tierra. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Lo primero que yo noto, hay dos grupos de gente. Están los hijos de Dios y están los hijos de los hombres. Y lamentablemente aquí dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron entre ellas mujeres. Yo aquí veo un patrón, Elvis, yo no sé. Yo veo que Eva fue y cayó y tentó a Adán y ahora están las hijas de los hombres y van y tientan a los hijos de Dios. Yo veo un patrón allí. Yo no sé nada, nada más hago el comentario así al aire a ver qué pasa en el chat. Pero lo que yo sí creo que el principio muestra es que aparentemente el diablo nos presenta un lado muy atractivo del pecado. Estas mujeres se dicen que eran hermosas, ¿no? Y la Biblia nos dice que Eva vio que este fruto era agradable para los ojos, ¿verdad? Agradable para comer. Entonces yo veo ahí un patrón y el patrón es pensar que el mundo es más chévere, que el mundo es mejor, que la gente la pasa mejor allá. Y yo pienso que ese fue realmente el gran detalle. Los hijos de Dios, aquí no estoy hablando solamente de hombres, no aplicándole hombres y mujeres. Nosotros en la iglesia podemos tener quizás el error de ver al mundo afuera y decir, oye, ellos pareciera que la están pasando mejor que yo. Y ver eso como algo agradable, como algo realmente deseoso, como, en fin, me inclino más hacia esa línea. Y yo siento que ese realmente fue el gran error de ellos, empezar a irse hacia el mundo, porque en teoría ellos son más felices. Y nosotros, ¿verdad? Vemos las redes sociales y de repente vemos, ¿verdad? Las personas que no son de la iglesia y decimos, oye, pero ellos siempre se la pasan divirtiendo. Yo me pregunto, ¿será que de verdad eso es mejor? Pues la Biblia me dice, ¿verdad? En el versículo 5, que la maldad de ellos era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Yo quisiera quizás aquí, Elvis y Raquel, detenernos un poquito, porque yo pienso que a veces tenemos esta idea de que lo único que ellos sabían hacer era el mal, ¿no? Y que no había ningún tipo de acto bondadoso. Y yo creo que es bueno tener eso en una perspectiva, ¿está bien? Y por eso me gustaría ver si podemos también, y disculpen que me agarre tanto tiempo, pero me gustaría buscar Mateo 7:11. Y yo creo que este versículo nos puede arrojar luz un poco a lo que ocurre realmente aquí. Mateo, el capítulo 7 y el versículo 11. Estas son palabras de Jesús y él dice, ¿verdad? Pues si vosotros, hablando, ¿verdad? Al público, fíjense lo que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan, ¿no? Entonces yo quiero que notemos que Jesús está diciendo que nosotros por naturaleza somos malos.
Y aquí lo que estamos viendo en realidad es la consecuencia del pecado. Cuando se nos dice que la maldad de los hombres era mucha, es simplemente una consecuencia de lo que resultó allí en la caída, ¿verdad? Pero yo quiero que notemos que nosotros, siendo malos, hacemos cosas buenas. Voy a decirlo de otra manera, quizás para dejar mi punto más claro. Oye, es muy fácil ver al mundo allá afuera y decir, oye, no, lo que pasa es que hay mucha muerte, mucho homicidio, mucho robo, muchas cosas. Esa gente es mala. Incluso esa gente hace cosas buenas. No sé si me explico. Incluso esa gente que roba, de repente va y si le gusta a alguien, le regala un chocolate, me explico. Pero es una persona que nosotros digamos, ese es un malo porque se la pasa robando a otro. Pero a otra persona, cuando es de su interés, le hace el bien. Y ahí quizás está el punto, me explico. Yo le doy buenas dádivas a mis hijos porque son mis hijos, pero de los hijos de los demás no me importa nada. Sí me explico. Entonces, ese es el énfasis que el texto está diciendo. Los hombres no es que no tenían ningún tipo de acto de bondad y no había nada, pero solamente buscaban su propio placer, su propio beneficio. No sé si me explico. Y yo quiero hacer eso que quede bien claro, porque la realidad del mundo antediluviano y la nuestra no es muy diferente. Nosotros vemos bondad ahorita, sí la vemos, pero eso no quiere decir que nuestra condición no sea tan mala como la de ellos, ¿está bien? Y lo otro que yo quisiera notar aquí es que incluso nosotros, ¿verdad? Yo no sé, Elvis y Raquel, si tú te consideras una persona buena, pero a mí la Biblia me dice, ¿verdad? Que justo no hay ni uno solo y que todos en realidad aparentemente somos malos. Y bueno, ya luego vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero eso a mí me habla simplemente de un mundo en decadencia. Y eso, bueno, era el punto que quería resaltar aquí. Así es, César. Respecto al capítulo que tocaste en adelante, me llama muchísimo la atención el 6:6, Génesis 6:6. Dice así, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando yo leí esto, me llamó muchísimo la atención, porque me llevó al principio, porque en el principio era Dios vio bueno todo lo que había hecho en gran manera. Ahora vamos 6 capítulos más adelante y vemos que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Me imagino a Dios de pronto desilusionado porque de pronto las intenciones con las que fue creada el hombre pues fueron deteriorándose a raíz del pecado, ¿no? Pero vemos que a pesar de eso, su plan no fue frustrado y es lo que vamos a hablar más adelante. El diluvio, así como menciona César, fue solamente un plan también del amor de Dios y es lo que me llama poderosamente la atención. Dentro de la lección menciona textualmente el folleto y todo el arrepentimiento de Dios también contiene elementos de salvación, ¿no? Y dice que según el hebreo, pues la palabra hebreo para arrepentirse, Naham, señala, tiene un eco en el nombre de Noé que significa alivio. Entonces, más allá de todo el desastre, todo este evento tan catastrófico como lo ha sido el diluvio, tenía un objetivo de salvación. Y muchos nos preguntaremos en este momento cómo o por qué, ¿no? O de qué manera. Pero el Señor siempre mantuvo su plan y lo sigue manteniendo y a pesar de la maldad del hombre, a pesar del pecado, pues no será frustrado. En la lección también me llama mucho la atención como la imagen, como la posición que se le da al arca, ¿no? Respecto a la historia que podemos ver cuando Dios manda a elaborar el arca a Noé, ¿no? Y es comparado también con el arca del pueblo de Israel. Entonces, él dio sus parámetros, él diseñó el arca como un método de salvación, al igual que el santuario cuando estuvo acá, al igual que todas esas indicaciones que le dio al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, vemos cómo vemos la similitud
que existe también entre las dos arcas y los objetivos de Dios para darnos el paso a paso otra vez, para decirnos, hay una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, en esta parte de la lección, cuando vemos la maldad sin freno, ¿verdad? Nuestra mente puede quedar por un momento bloqueada, sí, mucha maldad sin freno, los hombres pensaban solo en ellos, continuo al mal, y hacían las cosas que desagradaban a Dios, pero en medio de todo esto había un plan perfecto de salvación y un plan que ofrecía una nueva oportunidad, que ofrecía, que mostraba el amor de Dios en medio de una catástrofe. Y es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la lección. Es bien interesante lo que acaban de mencionar. Hago énfasis, César, en lo que tú estás hablando precisamente, ¿no? Vemos nosotros que en el capítulo 2 de Génesis, el Señor pues le preparó una pareja idónea, ¿no? Una pareja ideal a Adán y se la llevó, se la presentó. Y vemos como tú dices, el contraste en el capítulo 6 y entonces ahora vemos en el versículo 2 que dicen que ellos tomaron para sí. Es una actitud muy similar a la de Caín, ¿no? Haciendo las cosas a su manera, en contra de lo que Dios dice que es lo mejor. O sea, ellos querían como que no, vale, yo no voy a esperar por Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y no toman una porque tal como está expresado en las Sagradas Escrituras, menciona es que no tomaron una, sino tomaron mujeres. Quiere decir que entonces vemos ya nosotros hay un principio de poligamia en ese momento, ¿no? O sea que este era un desastre. Pero Raquel acaba de mencionar algo, César, que me gustaría que tomáramos allí, importante, que ella mencionó, ¿no? Ella está hablando ahí acerca del arca y hablando ya acerca de Dios, ¿verdad? Pero tú dijiste, Dios se convierte en un Dios destructor en este momento. Pero, ¿y qué pasa entonces con ese Dios de amor y con ese amor, Dios de misericordia? ¿Cómo podemos nosotros poner las dos cosas delante en este momento? Un Dios que está destruyendo lo creado y podemos decir que entonces un Dios que también que está manifestando amor y misericordia. ¿Cómo podemos ver nosotros eso y qué explicación podemos darle nosotros a este punto que pareciera que es hasta contradictorio, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero ¿qué podemos desarrollar nosotros con respecto a este tema? Sí. Oye, yo lo que estoy es orando para ver si de verdad nos da el tiempo para hablar de todo lo que hay que hablar. Ahí yo veo varias cosas, y comienza con Noé, perdón. Dios describe, ¿verdad?, en el Génesis cómo la maldad de los hombres ya llegó a niveles inaceptables, si se quiere, y en eso ocurre ya el contraste, ¿verdad? Dios dice, oye, me duele en mi corazón lo que está ocurriendo con la humanidad. Y es lo que describía Raquel. Y justo después de esa expresión de dolor, aparece Noé. Y entonces dice, ¿verdad? En Génesis, el capítulo 6, el versículo 8, y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 9, en el versículo siguiente, dice, estas son las generaciones de Noé. Y luego lo describen, ¿verdad? Y esa descripción de Noé me llama la atención. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, nosotros vemos la descripción de Noé y nosotros, wow, no era de verdad, como dice allí, perfecto, ¿verdad? Sin tacha alguna. Pero el versículo anterior a mí me da la clave. Y ya voy a entrar a lo que preguntaba Selvis. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo creo que es importante definir lo que es la gracia, ¿verdad? Gracia es recibir lo que nosotros no merecemos. Esa es la definición de gracia. Y me llama la atención porque Dios, como estamos viendo, vio que la maldad de los hombres era mucha. Dios está analizando el comportamiento de los hombres en la tierra y luego ve a Moisés, a Noé. Estoy confundido, ¿verdad? Dios ve nuevamente a Noé y cuando lo ve un hombre imperfecto. Cuando ve a un hombre con su naturaleza pecaminosa, tal cual como nosotros, pero halló gracia. Ahora, esa gracia no es simplemente porque a Dios dijo, no, bueno, con este tengo favoritismo y este lo agarro, sino porque justamente Noé tenía algo que no tenían los demás y era la disposición de obedecer. Y era esas ganas que él tenía, ¿verdad? De decir, esa decisión, más que ganas, es la decisión de decir, yo voy a ser fiel, ¿verdad?
Y por amor, ¿verdad? Y ahí está el otro concepto, que es por la misericordia. Dios no destruye, ¿verdad?, a toda la humanidad, no le da a la humanidad lo que se merece, sino que le da un regalo, y ese regalo es el arca. Ese regalo es la oportunidad de la salvación y es el compromiso de Dios de decir, yo no me rindo con ustedes. Todavía hay esperanza, lo que mencionaban hace rato, todavía hay esperanza y mi deseo no es que nadie se pierda al final. Mi deseo no es que nadie, pues, desaparezca, ¿verdad? Ese nunca ha sido el plan de Dios. Y yo aquí quisiera dejar un punto claro, que yo siento que a veces lo dejamos, ¿verdad?, de lado. El diluvio es un resultado del pecado, no es un acto deliberado de Dios. Y yo siento que a veces vemos como el diluvio, como un Dios que quiere que venga el diluvio, que Dios es el Dios que quiere la muerte, y no vemos lo contrario, que el diluvio es un resultado del pecado y de nuestras acciones como humanos. ¿Me explico? Entonces, de hecho, el diluvio era la consecuencia natural de nuestras acciones. El acto de Dios fue el construir el arca o el mandar a Noé a construir el arca. Esa arca es allí donde yo veo la misericordia. En el diluvio yo lo que veo son consecuencias naturales. En el arca yo veo a un Dios que en medio de la destrucción hace lo imposible para salvar a la humanidad. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, así es como yo veo un Dios creador, no es un Dios destructor. Yo siempre veo a un Dios que en medio de la destrucción intenta siempre buscar una salida para que nosotros como humanos podamos ser salvos. Eso es como yo veo a Dios en medio del diluvio. César, disculpa, Raquel, un momento. Podríamos decir entonces que vemos aquí un Dios como insistente, ¿verdad? Podemos decir que vemos un Dios que definitivamente no se rinde ante lo que está sucediendo, no ¿verdad? Exacto, vemos que hay un Dios entonces. ¿Cómo podríamos entonces describir a ese Dios, verdad? ¿Qué podríamos decir acerca de ese Dios, verdad? Un Dios que definitivamente, y así como de manera general, global, Él está allí trabajando. ¿Cómo será de manera personal con nosotros, César? ¿Qué podemos sacar nosotros de eso? De un Dios que insiste, incluso de manera personal. ¿Cómo podríamos verlo hacia cada uno de nosotros? Mira, me gusta mucho esa pregunta. Yo no sé bueno, yo estoy seguro, el Espíritu Santo te la puso en la mente. A mí me encantó, ¿saben? Y noté algo en esta semana que yo siento que antes no lo había analizado bien, pero la lección y el autor nos llevan hacia allá. Y yo quiero que si podamos, vamos a Romanos, ¿está bien? Romanos el capítulo 6, porque esta es la parte personal, Elvis, y esto es justamente nuestra parte ahora. Y es un paralelismo, ¿verdad?, entre lo que ocurrió allí y lo que ocurre con nosotros. Romanos el capítulo 6, el versículo 3 al 6. Romanos 6, versículos del 3 al 6. Y es importante, ¿verdad?, que veamos aquí lo que el autor, ¿verdad?, nos presenta. Y ahora aquí el apóstol Pablo dice, Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces vean, recuerdan lo que yo les mencioné, la paga del pecado es la muerte, es la consecuencia natural. Todos vamos a morir de alguna u otra forma. Los que no acepten a Jesús, que es lo mismo que pasó allá en el diluvio, rechazaron a Dios, ¿verdad? Noé predicando por 120 años, mira, esta cosa no va para mejor, y ellos rechazan el mensaje del Señor, mueren. Nosotros los cristianos también morimos, pero morimos con la muerte de Jesús. Y donde nosotros somos sepultados con Jesús, ocurre justamente aquí en el bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Y él lo dice en versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, el estar sumergido en agua representa nuestra muerte. Dios tuvo que sumergir con agua el mundo. Nosotros, la diferencia entre los antediluvianos, ¿verdad?, y nosotros es que nosotros lo hacemos voluntariamente y nosotros decimos, no, yo solito me meto, ¿verdad? Pero por la gracia de Jesús resucito y yo soy participante de la vida con él. ¿Qué esa es la diferencia?
lamentablemente los que no rechazan, de los que no aceptan a Jesús y de quienes lo rechazan, van a ser igual muertos, ¿verdad? En el agua, en este caso, como ejemplo, pero lamentablemente no tienen oportunidad para la resurrección. Dice, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces, ¿cómo eso nosotros lo vimos, lo vivimos? Oye, yo también debo morir. Y yo también debo continuamente, y esto es un ejercicio diario, yo debo morir al yo. Y morir a justamente lo que causó todo el problema, el dejar de buscar lo mío, el dejar de buscar, ¿verdad? Lo que me beneficia a mí y empezar a pensar, oye, ¿qué quiere Dios con mi vida? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Ese es el efecto contrario, ¿verdad? El amor a Dios, el amor al prójimo. Esa es nuestra parte ahorita y es justamente lo que caracterizó a Noé. Me llama mucha atención, César, esta parte de la lección porque vemos que Dios primero tiene que destruir lo que existe para dar cabida a una nueva creación. O sea, no es posible, que convivan de pronto lo bueno y lo malo, o sea, no. Dios siempre ha sido celoso con lo que ha intentado establecer, ¿no? Y eso también nos lleva al tú mencionaste el proceso del bautismo, ¿no? Cuando somos bautizados, morimos al pecado y nacemos para Cristo, pero Correcto. también hay una cita que me llama muchísimo la atención, que es señalada en la lección, y es Apocalipsis 21:1. También vemos de pronto una nueva etapa, ¿no? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí vemos otra destrucción para una nueva creación. Y me llama muchísimo la atención esta parte porque eso también ocurre con nosotros de manera individual, de manera personal. ¿Qué cosas tenemos nosotros que permitir que Dios destruya en nuestra vida para poder nacer de nuevo, para tener una nueva oportunidad, para avanzar como persona? ¿Qué es eso que nos está impidiendo subirnos al arca? ¿Qué es eso que tenemos que derrumbar para que el Señor nos haga una nueva creación, ¿no? De pronto ya el diluvio pasó, ya hemos sido incluso bautizados, como lo mencionaba César, pero hoy, ¿qué está pasando en mi vida, verdad? Que necesita un diluvio, porque hay veces que necesitamos un diluvio para poder avanzar. Y suena loco, suena muy, muy loco, pero es así. ¿Qué es ese diluvio que tiene que pasar por nuestra vida y sacudirnos para decirnos, hey, aquí está tu arca, súbete, porque es un momento para una nueva oportunidad? Y me llama muchísimo la atención y quiero que podamos reflexionar de manera muy personal en este aspecto, porque creo que para eso es el mensaje que Dios tiene para nosotros, lección tras lección, no solamente recordar la historia, sino ver nuestro presente para poder visualizar nuestro futuro, ¿no? Entonces, ese ha sido, quiero que ese ha sido pues mi aporte en esta parte de la lección, pues reflexionar un poco de qué es eso que tenemos que permitir que Dios destruya para que pueda construir en nosotros alguna nueva creación. Bueno, gracias Raquel, gracias César por esos comentarios. Fíjense que nosotros estamos hablando ahora del amor y la misericordia de Dios. Vamos a imaginar nosotros ahora mismo en el arca, el agua, ¿verdad? Lloviendo aún, terminó la lluvia, sin embargo todo cubierto de agua. La Biblia menciona, ¿verdad? Que entonces el Señor, y quiero que hiciéramos un poquito de énfasis en esta última parte, el Señor entonces se acordó de los que estaban en el arca, ¿no? Y vino un fuerte viento y comenzaron a bajar las aguas, ¿no? Y después vemos nosotros a Noé que sale del arca. No vamos a leer para tratar de caer en la idea y digamos, a aprovechar el tiempo. Noé sale del arca, ¿verdad? Ya cuando se abre aquella puerta, cuando le abren la puerta, ¿verdad? No antes. Él no hace ningún tipo de intento, aunque él envía las aves, ¿verdad? Y lo primero que él hace es un holocausto, ¿ok? Y entonces acá, esto sí lo menciono, cuando entonces el Señor pues hace un pacto con Noé.
y habla de este pacto y habla de esta señal que él pone, ¿verdad? Que por cierto, también la lección hace un paralelismo entre esta señal después de todo lo que el Señor hizo con el diluvio, hace también un paralelismo, César, ¿verdad? Con aquella creación y el séptimo día como una señal, y precisamente este arcoíris, ¿verdad? Como una señal, y el pacto, ¿verdad? ¿Qué vemos nosotros acá? Vemos un pacto, y ¿qué explicaría ese pacto para nosotros hoy día? Quizás si podemos hablar un poquito que dice, que hace tanta referencia a que el Señor se acordó. ¿Será que Dios estaba así? Dice, ay, caramba, se me olvidó a Noé que está metido en ese barco, ya lo voy a buscar. Y entonces dice que habla nuevamente la señal y dice, el Señor la puso ahí y me acordaré yo de mi pacto. Y dice, cuando era el ay, me acordé yo que tenía un pacto con Noé. ¿Qué nos quiere decir estos pasajes bíblicos cuando hablan del pacto y cuando el Señor dice y se acordó? Cuando la Sagrada Escritura dice y se acordó Dios de Noé, y el Señor dice y me acordaré de mi pacto. ¿Será que Dios acaso se le olvida y él necesita ese pacto y una señal para él acordarse de las cosas? ¿Qué es lo que nos quiere decir y qué implicación tiene para nosotros hoy día cuando vemos después de todo esto que el Señor hace un pacto? Estuvimos estudiando durante todo un trimestre esto del pacto, pero vamos a tratar de refrescar un poquito y reforzarlo, y por supuesto aquí enmarcado en el estudio que tenemos nosotros del trimestre de esta semana. Sí, hay varias cosas interesantes, ¿verdad? Ahí uno pudiera pensar, ¿no? Ese señor como que también tiene problemas ahí de memoria, pero no se refiere a que simplemente el señor está así tranquilo y de repente, oye, ¿verdad que tengo ahí una gente metida en el arca, ¿verdad? Por lo menos si es como yo tengo un problema con los nombres. A mí me cuesta muchísimo recordarme de los nombres de la persona. Yo creo que heredé eso de mi papá también. Una de las cosas que saqué de él, se me olvidan los nombres de las personas. Pero a Dios no le pasa eso. A Dios no se le olvida, a Dios no tiene, ¿verdad?, esa falta de memoria. Esa expresión, lo que se refiere, es una expresión idiomática, ¿no? Por ejemplo, ese sí es caído de la mata, diríamos nosotros, ¿verdad? En nuestro idioma. No quiere decir que literalmente se cayó de la mata, sino, ¿verdad?, que es una persona despistada, es una persona que quizás así no está enfocada. Es una expresión, lo que estoy intentando explicar. Cuando dice que Dios se acordó, de hecho lo que quiere decir es que Dios no se olvida. Y ese es el punto más importante, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé. Nosotros pudiéramos cambiar eso y decir, pero Dios no se olvidó de Noé, ¿verdad? Y suena diferente a nuestros oídos y decir, oye, a pesar de que ya tenía un montón de días en ese barco, quién sabe, ¿verdad? María, o quién sabe en qué condiciones, oye, en medio de su diluvio, Dios no se olvidó de Noé. Y eso me parece un mensaje tan bonito para nosotros, ¿verdad? Porque, oye, a veces nosotros nos sentimos olvidados y a veces sentimos, oye, Señor, pero esas olas están pegando duro. Y aunque yo sé que tú estás allí, pues yo necesito saber que tú estás conmigo. Y me encanta porque Dios dice que Dios no se olvidó de Noé y se lo demostró. ¿Cómo se lo demostró? Ayudándolo. Y entonces no lo sacó inmediatamente, pero sí mandó un viento, ¿verdad?, fuerte para que recogiera toda esa agua. Y yo me imagino, porque así es como la Biblia lo está describiendo, que Noé se dio cuenta, oye, Dios no se olvidó de nosotros, ya las cosas pues poco a poco van pasando, ¿verdad? Y yo pienso que ese es un bonito mensaje para nosotros. Estemos alertas a lo que Dios está obrando en nuestro favor. Quizás Dios nos quitó de la noche a la mañana todo el diluvio, pero quizás Dios está empezando a mover los vientos a nuestro favor. Y yo creo que eso es importante recordarlo, ¿verdad? Y lo bonito, ¿verdad?, es que Noé no se olvida. Noé apenas tiene oportunidad. Bueno, hay muchas cosas que hablar de Noé. Noé ve la señal de Dios, de que Dios está obrando, pero él también actúa. Y él también empieza a pensar, empieza a indagar y él dice, bueno, vamos a ver qué ocurre. Y lanza, ¿verdad?, el ave para ver qué pasa. Y al final, pues lanza la paloma y la paloma no regresó. Y él entendió que ya entonces había tierra. Pero qué bonito, como mencionaba Elvis, que él no simplemente salió así porque dijo, no, ya está, y ya no fuimos, sino que él esperó. Decía, no, yo voy a esperar hasta que el Señor que me metió aquí, que él me saque. Y eso me parece admirable porque nosotros tenemos la tendencia de buscar nuestras soluciones, así como Caín, él dijo, yo busco mi solución,
y es una tendencia que yo lo veo en mi vida, lo veo, ¿verdad? Como en mi carne. Y yo admiro mucho eso de Noé, el decir, yo voy a esperar a que Dios me indique qué hacer, ¿verdad? Y cuando sale, él alza ese altar de holocausto y ofrece sacrificios allí al Señor. Yo solamente hablando del pacto, Elvis, quisiera recordar cuál es el pacto. Y en este caso está en el capítulo 6 y en el versículo 18. Y este es Dios hablando, ¿no? Que eso vale la pena mencionarlo. Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Ahora fíjense cuál es el pacto. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y bueno, ahí describe, ¿verdad?, quién todos los demás que van a entrar allí. Yo lo que quiero que notemos es que primero, el pacto siempre va a ser una iniciativa divina. Dios establece un pacto con la humanidad, ¿verdad? Con Adán y Eva, fueron los primeros, y le dice, miren, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, yo quiero que tengamos esta relación, ¿verdad? Dios se acerca con Abraham, claro, Abraham vino después, pero hablando de los pactos, Dios se acerca con Abraham y él se pone como fiador, ¿verdad? Él pasa en medio de los animales y dice, yo soy el que va a cumplir este pacto. Dios siempre llama al pueblo de Israel y le dice, bueno, hagamos un pacto. Dios es el que está constantemente buscando esa relación con nosotros y nos recuerda que Él tiene un compromiso, que Él no se olvida. Él dice, yo tengo un compromiso con ustedes y es que vamos a estar juntos. Ese es el pacto. La humanidad se está perdiendo y Dios provee la salvación por medio del arca y le dice, tú, voy a hacer un pacto contigo, te voy a salvar. Y es el mismo pacto, ¿verdad? Como lo decía, lo comentábamos, Elvis, es el mismo pacto de toda la historia. Dios buscando mil y unas maneras para salvarnos, porque lo que al final lo que Dios quiere es estar con nosotros. Dios dice, mira, esa arca, mi pacto contigo no va a ser que tú te vas a meter en esa arca, pero ¿qué representa esa arca? Como lo decía Raquel, esa arca representa la salvación, esa arca representa la presencia de Dios y eso lo aprendimos en esta semana, ¿verdad? También por lo que las palabras representan. Dios queriendo estar con su pueblo. Ese es el pacto. Así es, César. Y fíjense que respecto al pacto, la lección nos menciona de manera textual el compromiso de Dios de preservar la vida fue un acto de gracia, tal cual como César lo mencionaba. No fue el resultado de méritos humanos. Dios decidió preservar la vida en la tierra a pesar de la maldad humana. Él pudo haber destruido todo, pero su gracia alcanzó a la humanidad. Y seamos muy detallistas cuando podemos analizar que no fue por los méritos humanos. O sea, la humanidad no hizo nada para merecerlo, sino fue únicamente la gracia divina del objetivo de salvar la humanidad y darnos un acto de amor. ¿Saben qué? Yo también me llama la atención respecto al pacto, que después de este suceso catastrófico como lo fue el diluvio, yo me imagino que las personas que quedaron vivas, Noé y su familia, si veían una nubecita, una llovizna en adelante, esa gente iba a salir corriendo. Pero Dios mío, ahora no tenemos arca, ¿dónde nos metemos? Pero Dios es tan bueno, tan bondadoso, que después de que ellos salen, hacen el holocausto, les da una señal de amor. Pueden estar tranquilos, esto no va a ocurrir más. Imagínense que eso no hubiese sido así, la humanidad viviría en pánico cada vez que se pone nublado. Ay, Señor, ya comenzó la segunda etapa del diluvio, y eso no es así. El Señor siempre, como yo siempre digo, nos pasa la mano por el hombro a pesar de los momentos difíciles que nosotros podamos estar pasando. Y ese pacto, pues, como lo fue el arco iris, aquí me llamó muchísimo la atención un texto que aparece en la lección, dice, además, como el día de reposo, el arco iris tiene un alcance universal, se aplica a todo el mundo. Esta es una historia muy práctica para poder recordar el amor de Dios y enseñarlo. O sea, todos en algún momento hemos podido ver el arco iris que representa una promesa, que representa un pacto con la humanidad. Así que hoy podemos estar tranquilos porque así como en ese momento Dios tuvo el control del diluvio, rescató a sus hijos amados por su gracia, no porque nosotros éramos muy buenos. En esta oportunidad ofrece lo mismo.
Él ofrece salvación, no porque seamos muy buenos, sino porque Él es un Dios de amor y quiere restaurarnos, quiere ayudarnos, quiere que nosotros vamos a decir, Señor, ayúdame, Señor, transfórmame, ¿no? Entonces, ese fue el concepto que muchísimo me llamó la atención, de que primero, no fue por nuestros méritos, fue por los méritos de Dios. Y segundo, pues, Él nunca deja las cosas inconclusas. Él siempre, pues, nos muestra qué camino seguir y a dónde nos va a llevar. Fíjense que según lo que estamos nosotros conversando, y ya lamentablemente pues tenemos que finalizar, pero haciendo un paralelismo, podemos decir que el sábado es una señal de la creación de Dios, que Dios creó por gracia, porque de verdad que nadie se lo pidió y no es porque nadie lo merezca. Dios creó por gracia. Entonces es una señal precisamente de la gracia, una señal del amor de Dios. Y vemos nosotros entonces el paralelismo tremendo que hay, ¿no? Con esto del diluvio, y retomo algunas palabras por ahí que se Raquel en algún momento, que dice que Dios destruye para poder crear. Sin embargo, ¿qué le costaba a Dios destruir todo y volver a crear todo de nuevo? Pero su amor tan grande por esta raza tan rebelde, tan tremendo que somos nosotros, ¿verdad? Coloca una señal precisamente, César, tú lo decías, ¿verdad? De ese pacto que siempre es el mismo. Dios nos salve por amor y por gracia, por más nada, no es por ninguna otra razón, no es porque lo merezcamos. Noé no merecía ser salvo. Sin embargo, pues Dios le puso esa señal para que él recordara que por gracia el Señor lo salvó igual que a nosotros. Así que qué maravilloso, ¿verdad? Las lecciones que hemos aprendido nosotros en este estudio que hemos tenido. Lamentablemente el tiempo ha terminado. Tú decías, César, aquí hay tanta tela que cortar, tanto que conversar, ¿verdad? Lamentablemente pues el tiempo terminó, debemos ir ya despidiendo. Queremos hacer algo especial. Raquel, tu acostumbrado cierre, por favor. Y después, César, tú queremos que nos dediques unos minutos para una instrucción final, unas palabras finales a la iglesia, esto que te están escuchando, tantos hermanos y amigos que nos están escuchando. ¿Qué mensaje final tienes tú para esta iglesia que te escucha? Así que adelante, Raquel, y después, por favor, César, entonces nos dices tu palabra final. Creo que el final de esta lección se ha estado desarrollando durante el comienzo de la lección, ¿no? Y cuando mencionamos que probablemente las aguas del diluvio subieron y arrasaron con todo, y que hablamos de que lo viéramos de manera personal, ¿no? Hoy yo traje algo muy pequeño, pero realmente representa algo muy grande. Y traje un pequeño barquito, no se ve mucho por la luz, pero este es un pequeño barquito que quiero que recuerdes en medio de un barquito chiquitico. Sí, pero póntelo así, ahí sí se ve perfecto. Ajá. Es un barco pequeño que no tiene ni comparación con lo que pudo llegar a ser el arca. Pero, ¿saben algo? Cuando estaba construyendo este barquito y lo hacía mientras estudiaba la lección, yo, Dios mío, pensando, ¿no? En qué ilustración podía utilizar. Y de repente tomé un papelito pequeño y empecé a hacer un barquito y terminé reflexionando un poco de cuán importante es darle nosotros el control de nuestra vida a Dios. ¿Saben algo? Noé confió sobre algo que nunca había visto. Él no sabía lo que era una tormenta, no sabía lo que era de pronto la lluvia. Leí algunos textos del linaje de White que la tierra se rociaba, o sea, la lluvia no existía. Para él decir, cuando empieza a escuchar que no, que va a venir un diluvio, yo creo que él ni siquiera sabía el significado de la palabra diluvio, pero él obedeció y confió en las instrucciones que Dios le dio. Y probablemente no la pasó muy cómodo dentro de ese barco con ese montón de animales, olores, demasiado tiempo, pero él confió. Y sabes algo, probablemente hoy tú o yo, o tú y yo, estaremos pasando hoy por un diluvio, por un desastre no natural, sino por un desastre emocional, por un desastre personal, espiritual, que de verdad no sabemos qué hacer. Pero hoy la invitación es que podamos abordar en el barco que el Señor nos ofrece, que es el barco de su gracia, es el barco de su salvación, es el barco de las nuevas oportunidades. Y no tengamos temor, porque probablemente después de este diluvio, después de esta tormenta, el Señor va a construir grandes cosas hermosas, pero solamente si se lo permitimos, solamente si le decimos, Señor, yo me subo en este barco, pero quiero que seas tú el capitán,
de esta barca de mi vida. Sí, qué bonito, ¿verdad? Reflexionar sobre eso, Raquel. Yo solamente quisiera, ¿verdad?, mencionar el hecho de lo que fue el versículo de memoria, que al final yo me quedé esperando en la lección cuando íbamos a conversar de eso, ¿no? Pero está allí por algún motivo, ¿verdad? Y dice Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ese texto a mí me mantuvo pensando durante toda la semana y quizás yo con eso quisiera cerrar, ¿verdad? Noé es una representación de todos nosotros los que vivimos en esta época. Y cuando leemos la historia de Noé, yo tengo que decir, yo soy Noé. Raquel, tú eres Noé. Elvis, tú eres Noé también. Y, y, y yo solamente, ¿verdad? Quisiera hacer énfasis en lo que ya Raquel mencionó, que tiene que ver con el tema de la fe y las obras, ¿verdad? Noé escuchó de parte de Dios que iba a venir todo esto y él inmediatamente se puso a obrar y construyó el arca. Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Será que esa arca era lo que él necesitaba para salvarse? Realmente no. Dios pudo haberlo salvado de mil y unas maneras, pero Dios escogió que él se pusiera a trabajar en esa arca durante, ¿verdad?, el tiempo que él lo hizo. Sabemos, ¿verdad?, que fue Dios al final quien protegió a Noé en medio del arca. Pero ¿qué hubiese pasado si él no hubiese hecho nada? Si él dice, no, Señor, pero yo no quiero construir esa arca, o Señor, pero ¿por qué tan grande? O Señor, ¿por qué con esos materiales? Él no se puso a dudar, ¿verdad? Él simplemente, a pesar de que esa arca no lo iba a salvar, él decidió hacerla porque Dios se lo dijo. Entonces, oye, yo me pongo a pensar en eso, en las cosas que Dios nos enseña, pero nosotros cuestionamos mucho, nosotros no hacemos nuestra parte. Al final, como ya lo hemos mencionado aquí varias veces, nuestras obras no nos salvan. Por más que tú te esfuerces, por más que Noé sí construyó, hizo todo ese barquito, no lo iba a salvar. Es Dios quien lo salvó. Pero si él no obraba, tampoco se iba a salvar. Entonces yo quiero mencionar eso, ¿verdad? Y como segundo punto, ¿verdad? Hablando de lo que hizo Noé, oye, Noé predicó durante todo el tiempo que estuvo construyendo su arca. Noé sabía que en esa arca Dios había hecho un pacto con él y su familia se iban a salvar, pero Noé quería que otras personas también entraran. Y yo digo, yo soy Noé, yo soy esa persona que Dios ha puesto en este mundo para predicarle a los demás que el juicio va a venir. Y hermanos, nosotros sabemos que el diluvio pasó, hay evidencia de que un diluvio universal pasó por esta tierra. Hermanos, tan cierto como el diluvio pasó, Cristo va a volver. Eh, y como lo dice, ¿verdad?, la Biblia, así como fue en los días de él, así se va a repetir. Esta historia es para recordar. Gracias, César. Gracias, Raquel. De verdad, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a cada uno de los que estuvieron aquí con nosotros también, siempre atentos a este repaso de la lección. Maravilloso el repaso. Cada día de verdad uno se goza en el Señor estudiando su palabra y cómo uno tiene años estudiando y descubre cosas nuevas. Así que de verdad que el Señor es maravilloso con tantas instrucciones que nos da. César, por favor, nos puedes entonces dirigir con una oración pastoral. Creo que es importante para nosotros una oración pastoral en este momento, para que el Señor pues nos ayude a cada uno de nosotros a que esto que hemos estudiado sea una realidad en la vida de cada uno. Por favor, César, nos pides en oración. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque en esta lección que hemos estudiado nuevamente hemos visto tu amor, hemos visto tu misericordia y hemos visto, Señor, que tú definitivamente eres fiel a pesar, Señor, de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de que constantemente hacemos las cosas mal. Pero, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Y te pedimos, Padre, de que tú nos ayudes a atesorar todas las lecciones que hemos hablado, que por favor nos des la fe que tuvo Noé de confiar en ti, Señor, casi ciegamente, pero por la convicción, Padre, de que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Permítenos, Señor, que no nos enfoquemos en las cosas que este mundo ofrece, que aparentemente son bonitas y halagadoras, pero que el camino, Señor, final es de perdición y de muerte. Permítenos, Señor, por el contrario, morir en ti, que nuestro yo, Señor, pueda ser cubierto por tu gracia, por tu Santo Espíritu,
y que el viejo hombre que todavía está en nuestro corazón pueda ser exterminado y que pueda renacer, Señor, el nuevo hombre que tú quieres formar en nosotros. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos diste. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Raquel, será entonces para la próxima oportunidad. Gracias, César, nos deja por estar con nosotros. Muchas bendiciones para todos. Saludos.